Windumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Y llegamos al momento que muchos estáis esperando, el momento de la entrevista, y hoy, para hablar con nosotros, tenemos a un escritor que estoy convencido de que la mayoría conocéis y habréis leído seguro libros suyos. Está con nosotros. Primero quiero volver a darle la bienvenida a nuestro compañero Alex Sebastián, codirector del podcast y de la revista Windumanoz. Hola Alex, ¿qué tal? Buenas Ismael, aquí estamos una vez más y preparado para entrevistar a uno de los grandes del Fantástico Nacional. Pues nada, además hoy haces doblete. Estás otras veces solo te pasa por aquí para la entrevista, pero hoy también con la tertulia, así que nosotros siempre encantados. Oye, una pregunta, ¿qué te parece el escritor que tenemos hoy para la entrevista? Bueno, pues aparte de ser un tío de puta madre, que lo conozco y es una persona encantadora, pues como ya he dicho, es uno de los grandes de nuestros géneros en España, así que la verdad que muy bien. Pues nada, presentamos a Víctor Conde. Nació en Santa Cruz de Tenerife, es escritor de obras de ciencia ficción, fantasía, terror. Ha ganado premios importantes como el Minotauro, el Ignotus, el Kelvin. Luego ya hablaremos un poco de ellos. Y bueno, aquí lo tenemos, le propusimos esta entrevista, aceptó encantado y ahí lo tenemos, rodeado de pajaritos, que si alguien escucha algo de fondo en algún momento, pues puede ser que sea porque está en un lugar muy bonito, muy tranquilo y rodeado de pajaritos. Víctor, ¿cómo estás? Sí. Encantado de tenerte en Windumanoz. Encantado yo de estar con vosotros, de verdad, me hace mucha ilusión estas cosas. Sí, los pajaritos que hay de fondo es porque estoy en un parque muy bonito, porque yo tenía la intención sana y realmente estaba yo muy motivado para llegar a mi casa justo antes de que empezara la entrevista, pero no ha podido ser. Entonces lo que he hecho ha sido correr a un sitio lo más alejado del tráfico posible. Y aquí estoy rodeado de pajaritos en un parque, o sea que soy todo vuestro. Pues genial, nosotros encantados de tenerte aquí en el programa. Alex. Pues nada, Víctor, vamos a empezar por el principio. Entonces, ¿a ti cómo se te ocurrió esto de empezar a escribir género? ¿Cómo empezaste con esto? ¿Qué aspiraciones tenías con esto? ¿Siempre fue fantasía y ciencia ficción lo que querías escribir o empezaste a escribir con otra cosa y luego te metiste por el fantástico? Cuéntanos un poco tu historia. A mí siempre me gustó escribir, pero nunca me llegué a plantear realmente en serio el hecho de dedicarme a esto profesionalmente hasta que, a ver, tendría yo 27, 28 años, o sea que realmente en comparación a otra gente que empieza súper jovencita, yo tardé mucho en llegar, ¿no? Pero cuando ya se estaba aproximando ya estábamos en el año 2000, 2001, y estaba decidiendo qué demonios hacer con mi vida, dije, bueno, pues una de las cosas que más me gusta hacer en el mundo, en la vida, es escribir. Otra de mis grandes pasiones era el mundo del cine, pero muy pronto me di cuenta de que el tipo de historias que a mí me gustaría contar en el mundo del cine tenían un problema, y es que requerían de un cierto presupuesto, porque yo nunca he sido de contar historias pequeñitas, sencillas y tal. Lo he intentado, pero no me ha salido, ¿no? Entonces, muy pronto descubrí que el mundo de los cortometrajes, el cine y tal, no era para mí, no estaba diseñado para mí. Entonces me senté delante de un teclado, de un ordenador, y dije un día, bueno, pues como el papel lo aguanta todo y tienes presupuesto infinito para hacer lo que te dé la gana, pues me voy a poner a escribir historias como las que a mí me gustan. En aquella época yo me sentía muy influenciado por la colección Nova dirigida por Miquel Barceló, por autores como Dan Simmons, Greg Beard, Greg Egan, los grandes autores de los 90, ¿no?
Y yo dije, pues yo quiero hacer eso. Y nada, todo fue ponerme y empezar un día a escribir y no parar nunca, en 20 años. Además que damos fe que no has parado porque luego hablaremos de tu producción, que la verdad es que eres bastante prolífico como autor. Por cierto, te quería preguntar, Víctor, porque siempre se dice, bueno, cuando ya decidiste ponerte a escribir, siempre se dice que para un escritor es importante tener voz propia, que sea reconocible, alcanzar un tipo de escritura que sus seguidores reconozcan. Pero claro, para encontrarla es importante primero conocer la de otros. ¿Cuáles han sido y son tus referentes? A mí ya te digo que los grandes autores de los 80, 90 me influyeron muchísimo. A ver, mi autor favorito de toda la vida, si me tengo que llevar un libro a una isla desierta, será ese, es Tolkien, ¿vale? Pero digamos que dentro de mis lecturas habituales, de las que yo hacía cuando era niño y jovencito, adolescente y tal, a mí me ha influenciado muchísimo Stephen King, eso se nota mucho en mis novelas de terror, que yo acojo muchos estilos narrativos de King y los adapto un poco. Eh, no sé, autores como esos que influenciaron mucho en mí y que, por ejemplo, algunos son bastante sorprendentes. La gente no piensa que yo los vaya a nombrar. Hay un señor que va mucho a la Semana Negra de Gijón y al Festival de Avilés, que es este señor que escribió Camino de Desolación, Ian MacDonald. Este señor a mí me influenció muchísimo esa novela en concreto, Camino de Desolación, y yo dije cuando la leí, hostia, esto es lo que yo quiero escribir. Yo quiero escribir un tipo de ciencia ficción orientada a las ideas asombrosas, al descubrimiento, a la poesía, porque una cosa a lo que yo siempre presté muchísima atención fue a la prosa poética. Y este hombre había escrito una novela que un poco era un compendio de todo eso. Yo dije cuando la leí, hostia, esto es lo que yo quiero escribir, ¿no? Y bueno, de hecho mi primera novela nominada al Minotauro, que fue Mistes, es una especie de Camino de Desolación, pero contada a mi manera, ¿no? Es una especie de 100 años de soledad en el espacio, muy poético, pero contado a mi manera. Y pues me sorprendió porque cuando dijiste Tolkien, pensé que ibas a decir a Dan Simmons. Dan Simons es uno de mis grandes, ¿no? O sea, Hyperion fue mi gran obra de referencia a la hora de crear el metaverso. Eso siempre estuvo ahí. Yo siempre quise partir de los logros que había conseguido este hombre para ya hacer mi propio universo de ciencia ficción, space opera sofisticado. Y el gran referente siempre fue Hyperion. Bueno, Víctor, y con todos estos referentes que has comentado, seguro que te viene de ahí también la gran diversidad de géneros que has practicado, ¿no? Porque en tus obras has escrito fantasía, ciencia ficción, subgéneros de todo tipo de estos géneros. ¿Cuál es tu favorito? ¿Con qué te quedas? ¿Realmente qué es lo que más te ha motivado de todos esos géneros y subgéneros que has explorado? Eso ha variado con el paso del tiempo. Si me llegas a hacer esta misma pregunta hace 20 años, yo te habría dicho que la ciencia ficción era mi género favorito. Y desde luego ahora mismo lo sigue siendo, ¿no? Yo siempre seré un hijo de la ciencia ficción y de todo lo que ello implica. Pero sin embargo, con el paso de los años, la fantasía épica, ha ido adquiriendo cada vez más valor. Sobre todo hubo un antes y un después de cuando publiqué La Orfíada en Random, que fue como un punto y aparte en mi carrera, porque descubrí lo que es el placer de lo que Tolkien llamaba el placer de imaginar, ¿no? El placer de sumergirte en ese tipo de elementos fantásticos y hacerlo de una manera muy literaria, ¿no? Intentando explorar la literatura de una manera pues bastante académica, por así decirlo. Es decir, intentando meterme en ella de una manera que yo mismo explorara mis límites como escritor, ¿no? Entonces, con La Orfíada, y me llevé a mí mismo hasta el límite como escritor,
Y aprendí muchísimas cosas leyendo a autores clásicos y autores modernos así potentes. Entonces, ahora mismo la ciencia ficción me sigue gustando mucho. De hecho, algunas novelas inéditas del metaverso las está publicando ahora mismo Saga Edgemont en formato digital y audiolibro. Pero digamos que el género de mis entretelas, del que ahora mismo ocupa mi corazón, es la fantasía épica en plan El Señor de los Anillos. Bueno, pues estábamos hablando antes de lo prolífica de tu producción. No sé exactamente, has escrito más de 30 novelas, ¿verdad, Víctor? Bastantes más, sí. Sí, Sí. sí. Solo lo que son ¿Llegas a las 40 ya? No, más y más. ¿Más? Solo lo que son, sí, solo Pues lo que son entonces yo estoy desactualizado entonces. Es que ten en cuenta que yo tengo un montón de novelas guardadas en el cajón que nadie me quería publicar. Ajá. Son novelas sobre todo de lo que nosotros llamamos el mainstream, ¿no? La literatura general. Novelas que no tenían nada que ver con el fantástico o que lo tocaban muy, muy tangencialmente. Uh-huh. Y el empezar a trabajar con la gente esta de Saga me ha permitido dar salida a un montón de novelas de esas que estaban en el cajón y que bueno, que no han salido en formato papel, pero que sí están en formato EPUB y audiolibro. Entonces son novelas, a mí siempre me gustó muchísimo un autor americano que se llama Don DeLillo, que es el autor de Cosmópolis y otras novelas de estas y tal. Y desde que lo leí por primera vez me fascinó, ¿no? Y entonces yo decía, contra, este tipo de novela así filosófica que va sobre el alma humana, sobre el de dónde venimos y a dónde vamos y tal, lo que hace Delilo, básicamente, me enganchó muchísimo. Entonces empecé a escribir novelas en ese plan y tenía como 3 o 4 de ellas escritas que nadie me quería publicar porque decía, nana, pero esto tú no sabes. Tú esto del mainstream no es para ti, tú eres autor de fantástico. Y entonces cuando salió la oportunidad de empezar a trabajar con Saga, pues les mandé estas novelas y me las compraron. Y entonces estoy muy, muy contento porque esa es otra dimensión de mi obra literaria que hasta ahora había permanecido completamente oculta, ¿no? La del mainstream. Pues sí, la verdad es que es muy interesante. Fuiste finalista del Minotauro en 2005, ya lo has citado, con Mistes, precisamente. En 2008 también, con El Teatro Secreto. Y por fin en 2010 te lo llevaste por Las Crónicas del Multiverso. Además, esta obra también ganó el Ignotus en 2011. Y en 2017 ganaste el premio Kelvin por Las Puertas del Infinito, que es una novela juvenil escrita a 4 manos. Escrita a 4 manos con Cotrina, que por cierto, ya aprovecho y hago un inciso, en el primer programa de Windhumano Podcast, el primero de todos, entrevistamos precisamente a José Antonio Cotrina con Gabriela Campbell, y bueno, si no lo habéis escuchado, pues en el apartado del podcast de la web podéis elegir la plataforma donde queráis escucharlo y ahí lo tenéis. Pero bueno, volviendo a ese premio Minotauro de 2010 con Crónicas del Multiverso, aparte de que nos gustaría que nos contaras algo más sobre ese libro para quien no lo conozca, ¿qué supuso para ti hacerte con un premio de esa magnitud? Bueno, lo que principalmente te da un premio de estos es que te hagan más caso. Es decir, claro. Parece que no, pero cuando tocas a las puertas de editoriales, y eso me ha pasado muchísimo últimamente con las editoriales generalistas, las que publican literatura general, no te hacen ningún caso. O sea, es como si no existieras. Tienes que ir con agente literario, tienes que estar representado por una agencia. Hay un juego bastante complejo, ¿no? Para que cualquier editorial te confíe en ti. Entonces, en el caso de Minotauro fue el reconocimiento que te da ganar un premio así y sobre todo de cara a otras editoriales, no solamente a Planeta, sino también, por ejemplo, Random House confió en mí, yo creo que precisamente porque ya tenía un recorrido, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, ganar un premio de estos, aparte del dinero que siempre viene muy bien, que eso no lo vamos a negar, aunque en estos premios del Fantástico se cobra una miseria en comparación a lo que son los premios generalistas, pero aún así, lo principal que te lleva es que ya pasas como a otro nivel, ya eres un autor premiado, ya te hacen más caso, te cogen el teléfono, te responden a los emails, es otro nivel, ¿eh? Me parece que no, pero sí. Y respecto a Crónicas del Multiverso,
¿Has tenido la tentación en algún momento de seguir tirando del hilo y hacer una saga de estas larguísimas, tipo, no sé, como la hacen otros autores como Sanderson o alguno de estos así muy larga, o no? ¿O crees que con lo que has escrito, porque creo que tiene continuación, pero bueno, no es una saga larga como las de estos autores? ¿Lo has pensado alguna vez? Sí lo es, sí lo es, sí lo es. De hecho, en Crónicas del Multiverso, aunque todas, lo que pasa es que todas las novelas de esta saga se pueden leer de manera independiente, ¿no? Ajá, Pero vale. Crónicas del Multiverso viene a ser la tercera parte de la saga, que las dos primeras se llaman El tercer nombre del emperador y Mistes. Uh-huh. Y esta vendría a ser la tercera parte de la saga, pero es que después de eso he escrito un montón de ellas más. De hecho, la gente de Saga me ha publicado como tres o cuatro, o sea que sí que es una serie bastante larga, es lo que llamo la saga del metaverso. Y ahora mismo, este año, por ejemplo, me han dado una buena noticia que me ha alegrado bastante, que Sí. es que va a salir una reedición en Minotauro de esa novela, de Crónicas del Multiverso, Ah, en muy una bien. nueva colección que van a estrenar ahora y tal. Y la verdad es que estoy súper contento porque, claro, que han pasado 10 años ya de cuando se publicó esa novela. Entonces, una reedición a día de hoy de esa novela y también en la propia Minotauro vamos, estoy que salto de alegría. No salto aquí porque me doy de cabeza con los pajaritos, pero que sí, que estoy muy, muy contento. Pues cuéntanos, para quien no la conozca, las líneas maestras de las Crónicas del Multiverso, Víctor. Mira, es una serie de space opera sofisticada. Lo que yo llamo space opera sofisticada significa que sigue un poquito la influencia de Hyperion y la caída de Hyperion, en el Uh-huh. sentido de que no deja de ser space opera de altos vuelos y de gran alcance, ¿no? Con un scope muy amplio, pero también, pero no se queda solamente en las batallitas y demás, sino que o sea, se exploran temas un poquito más trascendentes, ¿no? Sobre el universo, cómo está conformado, qué pintamos nosotros aquí como especie, etcétera. Entonces, siempre que alguien me pregunta, oye, ¿y por qué debería leerme yo la saga del metaverso, esa tuya? Yo siempre le respondo, ¿a ti te gustó Dune o a ti te gustó Hyperion? Pues es lo mismo, o sea, es más material de lo mismo. Es ciencia ficción de altos vuelos, de futuro súper lejano, hiper lejano, Uh-huh. y lleno de imaginación, básicamente. Pues, oye, en primer lugar, enhorabuena por la reedición Gracias. de Minotauro que acabas de anunciar aquí en exclusiva. Sí. Saldrá en junio. Saldrá en En junio. junio, muy bien, Sí. pues estaremos atentos. Y volviendo un poco a una de tus obras, La Orfíada, de la que ya Ujú, antes has comentado, nos has dado alguna pincelada. ujú. Y bueno, como ya has comentado y como en algunas otras ocasiones también has dicho, creo que esta es la obra que tú consideras entre todas o como tu favorita o como la mejor. Entonces, cuéntanos un poco más de lo que ya nos dejabas entrever antes cuando has hablado, de por qué esta obra es para ti la más significativa, y cuéntanos un poco de qué va, qué pueden encontrar los lectores en ella. Sí, Danos un poco una visión de esta obra tan sí, importante para ti. porque además me ha llamado mucho la atención, Víctor, lo que has comentado de ella antes, que te llevó al límite Sí, como escritor, y eso es algo muy interesante. A ver por qué. sí, bueno, esta novela es una novela de fantasía épica en plan Tolkien, ¿no? Lo que pasa es que en un mundo inventado y tal, lo que pasa es que está a medio camino. Digamos que está más cerca de los poemas clásicos tipo La Eneida y demás que de Tolkien, ¿no? Porque los protagonistas son como muy, muy griegos en ese sentido. Uh-huh. Y digo que me llevó al límite como escritor porque nada más desde el minuto cero en el que me planteé escribir esta historia, yo quería que esta novela se distinguiera, fuera una especie de, a ver, que se vendiera por la diferencia con las cosas que se hacen hoy en día, ¿no? Que hoy en día estamos apostando muchísimo por una prosa sencilla, directa, eh, fácil de entender, una prosa que conecte muy bien con el gran público, ¿no? Lo cual no significa, ojo, no estoy diciendo en ningún momento que esa prosa sea mala, todo lo contrario, a mí me encantan las novelas así. Pero sí que es cierto que la tendencia en general es a la prosa sencilla, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue que me leí un montón de libros clásicos
Ya te digo, me leí las Argonáuticas, me leí la Eneida, la Ilíada. Fue un periodo de mi vida muy, muy de sumergirme en los grandes clásicos en este sentido, ¿no? Y entonces me puse a escribir la Orfíada, pero con un tipo de prosa muy barroco, muy antiguo, muy del siglo XIX, muy desfasado. ¿Sabes? Un tipo de prosa en plan, cuando las auroras sí les brindaban a navegar. Así 1000 páginas, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, claro, cuando la terminé, después de un montón de años, me encontré con lo que ya sabía que iba a pasar, que es que no me la quería comprar, porque ¿quién quiere editar una novela así en vivo? Entonces tuve muchísima suerte de encontrarme con la gente de Random, de Fantasy, y de una persona en concreto que fue Ricard Garzón, que se la leyó, le gustó muchísimo y decidió apostar a tope por él. Y entonces, o sea, yo le debo a él la edición de la Orfíada en Fantasy. Ahora, en breve, a lo largo de este año, va a salir una nueva versión de la Orfíada en saga, en formato EPUB y audiolibro, y con opción en impresión bajo demanda, que va a ser una versión revisada y con los apéndices íntegros, porque una cosa que no se hizo en la versión que se publicó en Fantasy en 2018 fue que ellos eliminaron los apéndices, porque los apéndices solo eran 200 páginas más. Entonces, claro, eran unos apéndices muy en plan los que salen al final del Retorno del Rey, que son como 200 y pico páginas solo de apéndices. Pues esto es así. Entonces, ellos lo que hicieron fue poner un pequeño código QR en la última página que te lleva a leer los apéndices online. Pues entonces, en este caso, va a estar todo junto, ¿vale? Y bueno, por eso a mí me gusta tanto esta novela, porque fue una novela a la que le dediqué casi 10 años de trabajo. Claro. La verdad es que ya nos ha dado dos primicias, ¿eh, Alex? Sí, ya van 2. Pero esta novela, cuéntanos un pelín, un poco de qué va. ¿Vamos a encontrar una guerra épica? ¿Vamos a encontrar un viaje de un grupo de aventureros? ¿Qué es lo que la gente se puede encontrar aquí? El argumento de la Orfíada, muy a grandes rasgos, tiene que ver con un mundo medieval que es un trasunto de la Rusia medieval, donde existen todavía grandes héroes al estilo homérico. Es decir, el protagonista de Sion, por ejemplo, es un gran héroe entendido al estilo homérico. Es decir, como pasaba en la Odisea o en la Ilíada, existen héroes tocados por los dioses, cuyo destino no está en manos de gente normal. Es decir, que si os fijáis en la Ilíada, por ejemplo, los grandes héroes tipo Aquiles no pueden ser asesinados, no pueden ser muertos por la soldadesca normal. Tiene que ser otro héroe del mismo nivel y el mismo estilo que ellos, el que se los encuentre en medio del campo de batalla y con el que tengan versión una Aristella, ¿no? Una lucha en la cumbre, por así decirlo. Pues, ¿qué pasa en la Orfíada? Que el mundo antiguo, regido por esas reglas, está cambiando y está muriendo. Y estamos pasando a un nuevo mundo que se parece mucho más a lo que sería Juego de Tronos, es decir, un mundo que sigue siendo fantasía medieval, pero donde todas las personas, todos los protagonistas que aparecen son humanos y no están en modo alguno protegidos por la estructura del propio poema, ¿no? Entonces, en Juego de Tronos, si os fijáis, todo el mundo puede morir, además de las formas más idiotas imaginables. ¿Por qué? Porque son humanos. Son humanos como tú y como yo. De hecho, les pasa a algunos de los personajes, ¿no? Si no recuerdo mal, a lo largo de las novelas, que mueren de una infección, de un corte que se hace, o algo así. Eso en la prosa homérica no pasaba nunca, nunca jamás, porque en la prosa homérica los grandes héroes solamente pueden ser destruidos por otros grandes héroes de su nivel. El poema, de alguna manera, se las arregla para protegerlos, para que eso sea así. Pues en el mundo de la Orfíada, la historia está situada justo en el momento de transición entre los dos mundos. El mundo antiguo en el que los dioses protegían a héroes como Sion se está acabando y está entrando un nuevo mundo donde ya no existe ese tipo de inmunidad de guión, entre comillas, ¿no? por decirlo de alguna manera, y donde todo el mundo ya es normal, como los personajes de Juego de Tronos. Entonces, ¿qué pasa? Que los grandes héroes lo que están haciendo es intentar ver cómo si encajan de alguna manera en ese nuevo mundo. Entonces hay una gran historia épica de una batalla inmensa que va a haber entre el Gran Reino, que es esta especie de Rusia medieval, y los canatos, que vienen a invadirla desde el sur,
Y en medio de esa gran catástrofe de la humanidad que se va a dar y donde todo ser humano nacido en esta generación va a tener que luchar en esa batalla, en medio de eso pues hay una serie de personajes que están buscando su propia historia. Eso a muy grandes rasgos es la historia de la orgía. Muy bien, pues la verdad que seguro que alguno se ha quedado con las ganas de leerla. Y está muy bien porque tiene la oportunidad de conseguirlo. Porque queremos anunciar que por la amabilidad y cortesía de Víctor Conde, vamos a sortear un ejemplar de La Orfiada entre todos aquellos mecenas que apoyan nuestro podcast en iVoox, ¿vale? Entonces, un ejemplar de La Orfiada por cortesía de Víctor Conde. Muchas gracias, Víctor. Gracias a vosotros, de verdad. Bueno, a ver, Víctor, ya hemos hablado de alguna de tus obras, ya hemos visto que el cariño que le tienes a la Orfíada por, por el trabajo que te dio y por la exigencia que te causó como escritor, pero vamos a ponerlo en la situación de que te llega algún lector. Yo sé que esto a veces para un escritor es difícil y más teniendo en cuenta que has escrito mucho, pero si te llega algún lector que no haya leído absolutamente nada de tu obra, para empezar, ¿le recomendarías directamente La Orfíada? ¿Le recomendarías las crónicas del multiverso que se van a volver a editar en Minotauro? ¿O qué obra es la que tú recomendarías a un lector que no ha leído nunca nada tuyo para iniciarse en tus mundos? Sí, es una buena pregunta, pero yo le preguntaría, lo primero que haría sería preguntarle a ese lector hipotético qué tipo de género le gusta más, porque si me dice, no, a mí lo que me va es el terror, pues yo le diría, bueno, pues entonces ahí hay una buena lista de novelas de terror que me ha publicado Dolmen, que se podrían utilizar, y de hecho, venga, os voy a dar otra primicia más. Aquí estamos ahí vamos, estamos sembrados de primicia. Este año, bueno, justo la novela que me publicó Minotauro el año siguiente al premio, fue una novela de terror que se llamaba Hija de Lobos, que era una novela gótica en el siglo XIX, que tenía como de fondo el tema del licántropo y tal. Esa novela va a ser reeditada este año. Es que este es el año, 2022 es el gran año de las revisiones. O sea, es que está escrito en alguna parte. Este año Dolmen reedita Hija de Lobos. En algún momento del año, todavía no tengo fecha, pero va a salir. Y esa novela, yo diría que si te gusta el terror y quieres empezar a leer la parte de mi obra de terror, empezaría con esa novela, con Hija de Lobos. Si te gusta la ciencia ficción, con Crónicas de un Multiverso. Bueno, la verdad es que, Alex, 3 primicias, un sorteo de un libro, vamos. Más no se puede pedir. No se puede pedir más. Estamos sembrados, sembrados. Y aparte de estos géneros que escribes, del fantástico, ahora en tu faceta de lector, ¿solo lees mayormente fantástico, ciencia ficción? ¿Lees también otro tipo de géneros, como yo que sé, novela negra o histórica o incluso ensayo? ¿Qué te gusta? ¿Qué cosas son las que te gustan leer? Realmente el ensayo reconozco que no lo toco mucho, salvo cositas muy puntuales, pero cositas que, por ejemplo, vaya a necesitar para escribir otras novelas, ¿no? Entonces sí. Pero mis lecturas habituales, pues sí, están muy metidas dentro del género, pero fuera de él, ya te digo que estoy enganchadísimo del hilo, que me estoy leyendo pues todo lo que cae en mis manos de él. Y ahora mismo, en estos momentos, me está dando por un regreso a los clásicos, de esos que se supone que tienes que leerte una vez en la vida, pero que nunca has encontrado tiempo para ello. Y ahora mismo estoy en una fase en la que me apetece, ¿no? Me apetece descubrir todos esos grandes clásicos. El otro día me compré, por ejemplo, Guerra y Paz, que es de esas novelas que siempre están por ahí flotando, pero nunca las he leído, y voy por la mitad y la verdad es que me está encantando. Me encantan los rusos, no sé por qué, pero tienen un feeling muy especial. De todas formas, la colección de clásicos que te tuviste que leer para La Orfíada ya estaba bien, ¿eh? Sí, ahí leí de todo, desde Apolonio de Rodas hasta... Bueno, es que de hecho me leí la Ilíada en verso, en la edición comentada,
Y justo después, como si no hubiera tenido suficiente, empaté con la Odisea y con la Eneida. O sea, el cerebro se me licuó, se me derritió directamente. Bueno, Pero se me sí. derritió tanto que absorbí un montón de información y dije, ya está, este es el momento de ponerme a escribir la fiera. Bueno, y hablando de géneros, ¿hay alguno que te gustaría explorar que no hayas tocado todavía como escritor? ¿Alguno que digas, pues algún día me tengo que poner con este género que te llame la atención o que crees tú que puedes aportar algo interesante? Pues te va a sorprender, pero me gustaría escribir erótica. Vaya, pues sí, me ha sorprendido. Ah, que sí. De Sí. hecho, empecé una... Lo que pasa es que es súper difícil, muchacho. Es terriblemente difícil escribir eso. Empecé a escribir una antología de cuentos eróticos. Y yo diciendo, bueno, esto seguro que es fácil de escribir y tal. Que va. Cuesta un triunfo porque tienes que, o sea, no es solo pornografía, o sea, si tú quieres Claro, escribir algo Sí. dentro de ese sentido que esté bien, tienes que encontrarle un puntito extra, una dimensión, ese algo más, ¿no? Que diferencia la buena literatura erótica de la mala. Y cuesta, ¿eh? Cuesta un triunfo. A mí claro. me está costando terriblemente salir adelante. Pero sí que me gustaría escribir al menos como mínimo, una novela de corte erótico para ver qué tal quedaría. Me imagino que será muy difícil a lo mejor mantener el equilibrio igual entre no caer entre pura vulgaridad, ¿no? O no ser demasiado sutil. A ver, hay unos puntos de equilibrio bastante complicados, ¿no? Sí, sí, sí. Y como no es el género que yo más he practicado, pues me está costando. O sea, me es muchísimo más fácil irme a los cánones de la novela negra, por ejemplo, o de la histórica. Es muchísimo más fácil hacer eso que trabajar en el género del erotismo. Porque al fin y al cabo, todos tenemos un bagaje de cine de fondo del que podemos tirar tremendo y tú dices, ¿quieres escribir novela histórica? Bueno, pues has visto miles de películas históricas o pseudohistóricas a lo largo de tu vida y sabes que de fondo los mecanismos que hacen funcionar una historia son los mismos que en cualquier otro tipo de novela, ¿no? La trama, el nudo, el desenlace, los personajes, los puntos de trama, todo eso es igual, exactamente igual. Pero en el erotismo no, en el erotismo cada capítulo tiene que tener una fuerza interior propia y excitante que haga avanzar la trama y ahí es donde está la dificultad. Pues nada, yo creo, Alex, que y Víctor, la verdad es que después, yo lo considero esto casi como una cuarta primicia, porque si encima de todo lo que nos has dicho te preguntamos qué género es el que te gustaría explorar, y yo creo que era de los que menos me podría haber imaginado de los géneros, así que la verdad es que me parece muy interesante y nada, bueno, quién sabe, si sigues por ahí, igual tenemos algún día sorpresa. Bueno, te voy a confesar algo, un género que yo creía que sería incapaz de escribir, pero que sin embargo la gente de la Biblioteca del Laberinto me publicó una novela así, es la comedia. Tú sabes que la comedia es, vamos, Sí. yo creo que es el más difícil de todos los géneros, la comedia con diferencia. Y entonces escribí una novela medieval fantástica, pero en plan de cachondeo, que se llamaba, a ver si me acuerdo, Manual de autoayuda para señores oscuros. Entonces, esa novela la escribí, se la envié a la gente de la Biblioteca del Laberinto y me la publicaron hace un par de años y tal. Y bueno, me la pasé pipa escribiéndola. Y me lo pasé también, que tengo en mente ideas para una segunda parte y todo. Muy bien. Oye, ¿y novela negra? Porque yo juraría que leí o escuché en alguna entrevista tuya que en principio tú te hiciste lo del seudónimo porque pensabas escribir novela negra sin seudónimo y género o algo así, o al revés, ¿no? ¿Puede ser? La novela negra al final realmente solamente le he tocado una vez, que fue una novelita finita que se llamaba Fundido a Blanco, que salió publicada aquí en Canarias, una editorial pequeñita de aquí de Canarias, pero que ahora he recuperado los derechos de Fundido a Blanco y la quiero intentar colocar también o bien en Saga o bien en alguna otra editorial que no me importe publicar un material ya editado, ¿no? Es una novela finita que está situada en Italia, en los estudios Cinecittà, en los años 70, cuando los estudios Cinecittà eran la bomba, eran como el Hollywood europeo.
y hay un asesinato, una trama de investigación, el protagonista es un guionista acabadísimo de la vida. No sé, a mí me gustó mucho esa novelita negra, pero reconozco que ha sido la única incursión en el género que he tenido hasta ahora. Bueno, pues vamos con una pregunta con enjundia porque queríamos preguntarte un poco cómo ves el panorama actual o el estado actual de nuestros géneros, ¿no? Y en esto hay mucha madera que tocar porque por un lado tenemos que realmente yo creo que se está volviendo cada vez más mainstream o más popular, ¿no? Estos géneros. Por otro lado, quizá eso está disparando el número de oferta audiovisual también de estos géneros y quizá, yo no sé si eso hace que la gente también lea menos, no sé. ¿Cómo ves todo eso? La gente que escribe también cada vez escribe más gente, cada vez hay más oferta, es cada vez más fácil o más difícil publicar, tema de las adaptaciones. ¿Cómo ves un poco todo el panorama, todo el cuadro completo de estos géneros? Yo doy gracias por haber entrado dentro del mundillo en la época en la que lo hice. Porque teniendo en cuenta lo antisocial y lo antisistema que soy yo, si hubiera entrado en la actualidad, no sé cómo lo habría hecho, te lo juro. Es decir, vivimos en un mundo editorial totalmente orientado a las redes sociales, totalmente orientado a los likes, al número de seguidores que tengas, y eso no solamente en la literatura de género. Hace poco me mandaron un contrato estándar de los que se suelen presentar para que te publiquen en editoriales de tipo general, tipo, yo qué sé, Planeta, Roca, etcétera. Y lo primero que te preguntan en el contrato es cuántos seguidores tienes en tus redes sociales. Entonces, claro, estamos en un mundo realmente complicado, donde importa muchísimo más la popularidad y la cantidad de gente que puedas mover tú en tus redes sociales que la calidad de la obra en sí. Entonces, yo no podría haber sobrevivido como escritor novel en el mundo este actual, te lo juro. La verdad es que sí, que es un tema bastante controvertido porque hay gente que le publican simplemente porque tiene no sé cuántos mil seguidores y saben que se van a asegurar un mínimo de venta simplemente porque los seguidores consumen cualquier cosa de esa persona, independientemente de la calidad, ¿verdad? Exactamente. Entonces, y con eso no quiero decir, ojo, que la gente que escribe hoy en día lo haga mal, todo lo contrario. Hoy en día hay muy, muy buenos autores. Lo que pasa es que el mundo en sí editorial ha cambiado muchísimo, muchísimo. Si tú ahora mismo no eres una especie de influencer que tienes 10.000, 15.000 seguidores en tu Facebook, es que ni te miran, ¿me explico? Y yo, que soy una persona muy, muy antisocial y muy antisistema, yo me divierto más eliminando gente de mi Facebook que metiéndola, no sé si me estoy explicando. Entonces, claro, yo jamás habría encajado en este mundo en la actualidad. O sea, Víctor Conde no habría existido nunca de yo haber empezado en el mundo editorial hace 2 años o 3 años. Pero bueno, creo que creo que no serías el único, ¿eh? Sí, claro, hay un montón de gente que piensa como yo, pero bueno, yo sigo teniendo confianza en la buena literatura, en la buena prosa, en los lectores. Hay que tener confianza en los lectores, en que realmente hay un público ahí fuera capaz de distinguir el grano de la paja, ¿no? Y saber que una novela de Úrsula K. Le Guin, por ejemplo, merece muchísimo más tu atención que el último libro del youtuber de moda. Entonces, claro, tú tienes que confiar en que existe ese tipo de lector y que está ahí fuera. Y escribir para ese lector, ¿no? Luego las ventas son las que son. Por desgracia, yo nunca he sido un autor superventas y realmente es una faceta del mundo editorial que siempre he envidiado, ¿no? La gente que es capaz de vender 10.000, 15.000 ejemplares de un libro y quedarse tan ancho. Yo en mi vida he llegado a esos niveles. Entonces, claro, he tenido la suerte de mantenerme publicando siempre, constantemente. He tenido la suerte de que muchas editoriales han confiado en mí, pero nunca he sido un autor superventa. Esa es la pura verdad.
Ujú. Bueno, y Víctor, antes de... Ya estamos terminando la entrevista, pero nos gustaría saber algo que imagino que ya nos has contado mucho de lo que viene en este 2022, pero ¿hay algún El proyecto año por de las ahí? revisiones. Vamos, ya con lo que nos has contado ya es suficiente. Te lo Pero es pregunto, que hay una que nos he contado. Que pues es que hay una adelante. revisión más. Hay una revisión más. Sí, porque además de la revisión en Minotauro de Crónicas del Multiverso y la revisión en Dolmen de Hija de Lobos, además Apache va a sacar una edición súper bonita de El tercer nombre del emperador. Ujú. Así que imagínate, 2022, el año de las revisiones. Muy bien. Con Apache acabas de sacar también un libro, ¿no? Hace poco. Sí, es una novela de ciencia ficción hard que se llama 6 de la mañana en la marisma al borde del universo y que la verdad es que a mí me gusta mucho esa novela. Vamos a ver si hay suertecilla y la gente la lee. Ujú. Pues la verdad es que tiene, vamos, un 2022 bien cargadito con todo lo que nos has contado y la verdad es que está muy bien que esas novelas que, como bien decías, Crónica del Multiverso ganó el Minotauro en 2010, bueno, pues son novelas que está muy bien que se vuelvan a estar en circulación para aquellos nuevos lectores, para lectores antiguos que quieren volver a tenerla a disposición. La verdad es que son muy buenas noticias. Por cierto, hay que recordar, Alex, que Víctor tiene 2 relatos publicados en nuestra revista, ¿verdad? Sí, tenemos 2 números en los que tenemos Número 2 y número 6, ¿verdad? Eso es, número 2 y número 6. En ambos tenemos un cuento de Víctor Conde. Son cuentos bastante diferentes, pero están los dos bastante bien. Uno se llama Karoshi de Metal, que es el que está en el número 2, y el del número 6 se llama Solo necesito un segundo más. Sí, el primero es un cuento muy, muy experimental. A mí es que me encanta irme, que se me vaya la olla a la hora de escribir cuentos, porque el cuento es que es maravilloso, es como una especie de cajón desastre donde puedes experimentar a gusto, ¿no? Otra cosa es que el experimento salga bien. Muchas veces no sale, pero cuando sale más o menos bien, pues te quedas súper a gusto, ¿no? Yo creo que sí sale bien ese. Una cosita que os quiero comentar también, Adelante. sobre todo de cara a la gente que nos está escuchando, es que hay novelas de estas que, claro, han pasado 20 años, ¿no? Entonces, en 20 años, pues imagínate lo que puedes cambiar uno como escritor, lo que puedes aprender en 20 años. Entonces, Crónicas del Multiverso va a salir en una edición nueva, pero la que es casi un texto completamente nuevo es El tercer nombre del emperador. Ten en cuenta que esa fue mi primera novela, la primera novela que yo publiqué en 2002, que fue con Equipo Citrus. Entonces, claro, tú te lees la novela aquella del 2002 y estás viendo los primeros balbuceos de un escritor que está aprendiendo, que tiene ilusión, que quiere salir adelante, etcétera. Pero para esta revisión le he metido una revisión tan brutal al texto que casi se podría decir que es una novela diferente. Aunque la historia de fondo sea la misma, claro. Claro, pero es lo que tú dices, llevas ya una trayectoria que el Víctor Conde de ahora pues ha evolucionado evidentemente, como todos, desde el Víctor Conde que la escribió hace 20 años, claro. Tú imagínate la cantidad de cosas que uno aprende de su oficio en 2 décadas. Si tú te dedicas a un oficio, cualquiera que sea este, y no dejas de practicarlo durante 20 años, imagínate la cantidad de cosas que puedes aprender, ¿no? Entonces, claro, yo cuando me releí el texto original del tercer nombre del emperador, dije, madre mía, ¿cómo pude escribir yo esto? De hecho, dice mucho de ti para bien, porque es cierto que hay autores que se niegan a tocar su obra. Es decir, esta obra la escribí en 2002 y es que no quieren ni revisarla. Es decir, no quieren ni revisitarla, ni leerla. Pero yo creo que haces muy bien en el sentido de que si hay margen de mejora y conoces mejor tu oficio que entonces, ¿por qué no la vas a mejorar, verdad? No, y no solo eso, sino que en aquella época, claro, el tercer nombre del emperador es la novela fundacional del metaverso, ¿no? Pero claro, las otras novelas todavía no estaban escritas. En aquella época todavía no había escrito Mister, todavía no había escrito Crónicas del Multiverso. Entonces, en esta revisión, como ya sabía lo que iba a pasar en el futuro,
y en el Claro. futuro de ese universo, lo que he hecho ha sido conectar el tercer nombre del emperador con cosas que iban a suceder después en las siguientes novelas. Con lo cual, ya te digo, o sea, es que ha sido una revisión muy, muy, muy a fondo del texto. Muy bien, pues Víctor, damos por finalizada aquí la entrevista, que creo que ha sido muy interesante y muy productiva, y la verdad es que hemos aprendido muchísimo y bueno, ya tenemos material tuyo en este 2022, vamos, quien no te lea es porque no quiere, porque realmente va a tener a su disposición muchas obras tuyas, y la verdad es que nos alegramos muchísimo, Víctor. Muchísimas gracias y gracias a vosotros por contar conmigo. Tú sabes que cualquier cosa que tenga que ver con bien vuestra revista, bien entrevistas, lo que sea, yo estoy súper abierto. Así que aquí me tenéis siempre pajaritos medios. Pues Víctor, ha sido un placer. Muchas gracias por pasarte por nuestro podcast. Y nada, Alex, si quieres decir algo para despedir. Nada. Te mando un gran abrazo, Víctor, y nada, ya nos veremos y muchas gracias de nuevo por acudir. Otro para ti. Venga, un abrazo. Un abrazo. En Windhumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windhumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.